Acerca de la inflación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en cada hogar, en cada familia, cuando ya te es imposible abordar determinados gastos, ¿no? Algo que por ahí antes lo llegabas a cubrir de manera completa. Ellos vienen trabajando desde el ISEPSI desde hace mucho tiempo, generando este índice barrial de precios, ¿no? Que te da el total de lo que es la canasta básica y lo que es la canasta básica total también. ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hay ya toda una proyección de lo que sería la inflación este año, ¿no? Se estaba hablando de un 27%, sabemos que los sueldos no han acompañado, digamos, ese proceso inflacionario y también hay datos que hablan acerca de que la pobreza volvería a avanzar, ¿no? Así es, sí, son todas las estadísticas que abordan la economía, están pendientes primero de lo que sucede que tienen que ver directamente con las medidas económicas del gobierno nacional y segundo de cómo recibe el mercado esas medidas económicas, ¿no? El año pasado el gobierno nacional había proyectado una inflación para este año del 10% inicialmente. A fin de año, en una conferencia de prensa a las apuradas, anunció de que ese 10% se movía hasta el 15%, que de eso nadie se acuerda prácticamente. Sí. Y las paritarias se han fijado en base a ese porcentaje, ¿no? Y bueno, el mercado se comporta de otra manera, no es como los teóricos del equipo económico pretenden que se dé, sino cómo se van dando las situaciones, no solamente por las medidas que toma el gobierno nacional, sino también por cómo se comporta el mercado internacional. Entonces, eso ha llevado a que no logren detener el proceso inflacionario que viene de manera acelerada y que esa meta del 15% no se pueda cumplir, y las proyecciones más creíbles que han aparecido ayer a partir del Banco Central son del 27%, y si el gobierno te dice que van a ser el 27%, tenés que esperar que sea superior a ese número, ¿no? Entonces, eso realmente preocupa y mucho. Los datos de pobreza y de indigencia se calculan con los valores de canasta básica de alimentos y canasta básica total. Y si esos valores siguen aumentando y los ingresos no aumentan, que es lo que viene sucediendo ya desde que asumió Macri hasta la fecha, entonces eso hace de que cada vez más gente quede debajo de la línea de pobreza. Entonces, los datos que le habían servido a este gobierno para festejar, entre comillas, la baja de la pobreza que dieron a conocer a principios de año y que tienen que ver con el año anterior, ahora a mitad de año o a fin de año, cuando den a conocer los nuevos datos, seguramente van a reflejar un aumento de la pobreza. Entonces, esos índices son relativos, ¿no? Y son muy variables de acuerdo a cómo se vaya comportando la economía. En este caso hay un enfriamiento feroz de la economía, ha bajado muchísimo el consumo y eso hace que aumente la pobreza. ¿Cómo han evaluado ustedes, ¿no? Ya que siempre hacen un recorrido por los barrios, que toman datos de distintos lugares y que además esto se hace en todo el país, no es que solamente en Salta trabaja el ISEPSI de esta manera? ¿Cuánto, según las mediciones, las últimas que tengan, es lo que necesita una familia solo para alimentarse? Porque como vos decías, ustedes trazan dos canastas, una que incluye los alimentos que vas a consumir en todo el mes y otra que toma además los servicios, otros gastos que necesitarías también, como puede llegar a ser vestimenta, sin tomar en cuenta aquellas familias que no son propietarias y que obviamente tienen la necesidad de alquilar, ¿no? Así es. Bueno, lo que necesita una familia tipo en Salta, comprando los productos más baratos de lo que componen la canasta básica de alimentos. Nada de primeras líneas. Nada de primeras líneas, los productos más económicos, independientemente de la marca, pero generalmente no son las primeras marcas las más económicas, las marcas más baratas, comprando esos productos y comprando los productos también de verdulería y de carnicería, una familia necesita en Salta 6.500 pesos, solamente para alimentarse. ¿Y estamos hablando de una familia compuesta de qué manera? De 2 adultos y 2 menores, una de 9 y otra de 6 años. Como que son, digamos, las variables que también toma el INDEC para hacer sus mediciones. Exactamente, nosotros repetimos el proceso metodológico del INDEC para la medición de estas dos canastas, ¿no? Y esa canasta está compuesta por 57 productos, que es lo que el INDEC también considera que más consumen los argentinos.
¿no? Entonces, bueno, imagínate que una familia tipo necesita 6.500 pesos, alguien que no tiene trabajo, estábamos hablando de los sectores más golpeados, ¿no? De los sectores populares más golpeados, que no tiene trabajo y que recibe solamente la asignación universal por hijo o que es beneficiario de algún programa social, con 4.600 pesos no puede cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos, ¿no? Y es lo que nosotros hemos visto reflejado en el incremento de niños y de niñas que van a los merenderos y comedores en los barrios, ¿no? Es una situación que realmente preocupa y mucho. ¿Están creciendo estos comedores, estos merenderos, digo, en cantidad de gente que va, que concurre, que ahora quizás necesita ir más veces a la semana, ¿no? Porque me imagino que tampoco dan abasto, porque los merenderos también necesitan de donaciones, necesitan otro tipo de movimiento para que obviamente puedan atender a la gente que concurre allí. Sí, es así, están creciendo la cantidad de niños y de niñas que van a estos centros asistenciales. Y no solamente en la ciudad de Salta, en los otros 7 distritos donde hacemos relevamiento también, o donde el ISEPSI hace relevamientos, se ve la misma situación, porque es una situación nacional, ¿no? Y Salta no es la excepción. Y suceden dos cosas: por un lado, la gente no le alcanza la plata para comprar la comida de todos los días, en los sectores más humildes, y recurre a estos lugares. Entonces, cuando deja de comprar en almacenes, en carnicerías y verdulerías de los barrios, y eso afecta seriamente la economía también de estos negocios. Entonces, por otro lado, también a raíz de esa merma abrupta del consumo, hemos visto también cierres de almacenes, ¿no? En el último mes hemos visto cierre de 100 comercios entre almacenes y verdulerías, ¿no? Eso es muy preocupante. En toda la zona, sí. En la zona norte, en la zona oeste. ¿Esto estamos hablando solamente de la ciudad? De acá de la ciudad de Salta, sí, en barrios como San Silvestre, Castañares, Constitución, en muchos lugares, en Castañares también hemos visto cierre de muchos almacenes y algunas verdulerías también. Tremendo, la verdad, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema del trueque? Porque también he escuchado que se ha vuelto a implementar cada vez más fuertemente, no solamente el tema del trueque, sino que hay comercios que están vendiendo, por ejemplo, entre otras cosas, el pan de ayer, ¿no? Que, digo, no era una cuestión habitual en los últimos años, después de tantas crisis que hemos pasado los argentinos, volver a ver que esto se instale. Sí, volvió la venta del pan de ayer, ¿no? Lo cual es triste, que por un lado no se vende toda la mercadería, entonces te queda mucha mercadería y en lugar de regalarla o donarla como hacían antes, ahora la están vendiendo y hay gente que solamente puede acceder de esa manera a comprar el pan, ¿no? Porque de público conocimiento, como aumentó el precio de la harina, las tarifas o los tarifazos han hecho lo propio y ahora con el aumento de combustible, todo lo que aumenta se traslada a los precios de los productos de bienes y de consumo de los hogares. Y en relación a la canasta básica total, Federico, ¿cuáles son los indicadores, el precio total que está teniendo? Los últimos datos que tenemos, y estamos esperando los nuevos que en 10 días ya van a estar y los vamos a poder publicar, los últimos datos hablan de que una canasta básica total en Salta cuesta 16.320 pesos. Por encima de muchos salarios. Totalmente. Totalmente. Y si nos remitimos solamente al salario mínimo vital y móvil, hasta mayo estuvo en 9.500 pesos. Solamente con esos 9.500 pesos puedes cubrir un 58% de la canasta básica total. Entonces, en la casa necesitas que 2 personas trabajen para que puedan vivir de manera plena, más o menos digna, ¿no? Sin capacidad de ahorro, por supuesto, pero que puedan cubrir los gastos del hogar, no solamente alimentos, sino el componente no alimentario. Pero también siempre aclaramos a la gente que esos datos no contemplan gastos de alquileres ni de cuotas de colegio, ¿no? Que si vos te toca alquilar, que hay muchísima gente que alquila, ¿no? Producto del déficit habitacional que hay también a nivel nacional, la canasta, el valor de esa canasta sería mucho más alta. Tremendo, la verdad, los datos, ¿no? que estamos recibiendo. Bueno, ¿y cómo crees que impacta la corrida del dólar? Porque lamentablemente nuestra economía está dolarizada, cualquier cosa que ocurre con el dólar termina generando incrementos que después, aunque el dólar baje, que no suele suceder, pero aunque esto pudiera ocurrir, no retrotrae los precios, ¿no? Bueno, hay productos, mejor dicho, hay productos como la harina,
que la materia prima es el trigo. El trigo se vende, se exporta y se cobra en dólares, y el precio al que venden acá en el mercado interno también lo venden a precio dólar. Por más que seamos productores. No, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que hay productores que al vender hacia afuera a un dólar más caro, entonces obtienen, por supuesto, mejores ganancias, ¿no? Claro. Entonces, si lo venden acá al mercado interno a otro precio más barato, sienten como que están perdiendo, entonces por eso también trasladan ese aumento al mercado interno. Eso hace de que después, lo que hemos visto en las últimas semanas, que aumente considerablemente la harina y después se traslada el precio del pan. Claro. Eso sucede así siempre, ¿no? Es histórico. No digo que esté bien, pero bueno, son las reglas de juego, ¿no? Claro, tremendo la verdad, ¿no? No, sí, tremendo es que las políticas antiinflacionarias del gobierno nacional no den resultados, lamentablemente, porque el principal responsable de esta situación que estamos viviendo es el gobierno nacional. Antes de asumir hablaban de que bajar la inflación o abordar el tema de la inflación era una tarea fácil y que el gobierno del Frente para la Victoria era incapaz de resolverlo. Ellos están envueltos ahora en un lugar del cual no pueden salir, y quienes pagan el pato de esta situación son los sectores populares. Claro, había inflación, pero había consumo, digamos, ¿no? No Exactamente. había, esto quedaba parejo porque la gente tenía la posibilidad de comprar, de renovar cosas en su hogar, ¿no? Digo, la tecnología también circulaba de otra manera, no era solamente preocuparse por comer en el día a día, ¿no? Lo que está pasando ahora. Sí, así es. Era otro modelo económico. El anterior, podemos discutir después de si era real o era una ficción, pero era otro modelo económico, ¿no? Eso es innegable. Bueno, ahí están entonces los datos. ¿Cuándo dan a conocer los nuevos datos desde el ICEPSI? En 10 días aproximadamente vamos a conocer los datos de mayo. ¿Y qué relevamiento a nivel país? Digo, el panorama es similar en todas las provincias, vos que seguís y monitoreás lo que va pasando en otros lugares. No, en todas las provincias lo mismo, y en Buenos Aires la situación es más dura que acá, no solamente en Buenos Aires, sino en aquellos conglomerados urbanos que son más grandes, en el caso de Rosario, de Córdoba, Mendoza, la pobreza aumenta a un ritmo más acelerado que las ciudades más chicas, ¿no? Esto responde un poco a la migración interna que hay, a que mucha gente que va perdiendo su fuente de trabajo en el campo se dirige hacia la ciudad en busca de mejores perspectivas de trabajo y de futuro para ellos, para sus hijos, y tampoco encuentra respuestas en estos lugares, ¿no? Fruto de la situación económica nacional, y termina viviendo en la pobreza y muchas veces en la indigencia también. Bueno, interesante el análisis, como siempre. Muchísimas gracias, Federico, gracias por acompañarnos. Gracias, y bueno, por poner en números, ¿no? Esto que lo vivimos en lo cotidiano, pero que muchas veces no sabemos cuál es el alcance. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.